Me hubiera pedido una lamparita. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarles este martes 2 de mayo, encantadísimo de recibirles un martes más, pues hoy en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular, en la emisión número 101, muy contentos de que nos acompañen, y esto es la barra de la medicina educativa, así es de que comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos esta gran cortesía de Fundación Mamá Sanas, que ha trabajado de la mano honrosamente con el doctor Iván Díaz Meneses, que es nuestro experto titular, nuestro médico nuclear de cabecera, titular de este espacio, y nos honra hoy con muchísimo gusto. Fíjense que hoy vamos a tener un programa sumamente especial por ser el programa 101. Yo creo que hay muchas cosas detrás de un médico, y más de un médico nuclear como el doctor Díaz, que hoy nos va a platicar esta gran experiencia de regresar a los congresos internacionales, y yo creo que hay mucho que compartir, pero bueno, pues le damos la más cordial bienvenida, y pues esto es la barra de la medicina educativa con el doctor Iván Díaz Meneses, la medicina nuclear y la imagen molecular. Bienvenido, doctor, buenas noches. Hola Lupita, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias a todos nuestros escuchas que una vez más se han conectado para pues oírnos hablar acerca de estos temas de medicina nuclear e imagen molecular, que pues ya saben que aquí nos gustan mucho, nos apasionan y pues ya estamos pasando la centena de episodios, Lupita, ¿qué diría, no? Ya llevamos 101 episodios, muy contentos. Hemos estado muy a gusto platicando con ustedes acerca de estos temas que, como siempre te lo digo, ¿no? Pareciera que no hay mucho que decir acerca de la medicina nuclear y la imagen molecular, pero nos hemos dado cuenta que detrás de la simpleza aparente de un tema se puede esconder o se puede emerger pues mucha información muy interesante que a veces nosotros como médicos la damos por sentada, pero cuando entablamos un diálogo directo, respetuoso, con una buena voluntad de comunicarnos, Lupita, nos damos cuenta que hay muchas cosas que desde el punto de vista del paciente, de los familiares, de la sociedad en general, pues como que no se entienden. Ahí es donde nosotros creemos que es muy importante la comunicación, el poder platicar de estos temas de una manera sencilla pero entendible para que pues la gente empiece a involucrarse más en estos temas de medicina nuclear e imagen molecular, que por la misma naturaleza de la especialidad y de nuestra práctica clínica, Lupita, van vinculados de manera indisoluble a diferentes especialidades médicas o a diferentes problemas de salud en específico. Y esto es algo que pues nos ha dado una beta muy rica que nosotros hemos minado en el sentido de que nos ha permitido a nosotros extraer contenido para poder platicar con pues una amplia variedad de públicos, ¿no? Muy contentos de hablar con pacientes, con cuidadores, con público en general, pero también, Lupita, con otros médicos nucleares, con médicos no nucleares y de diferentes profundidades de especialización, desde el médico general hasta médicos con especialidades, ciertas especialidades, sin olvidar, por supuesto, a una parte muy importante que es la industria y la empresa afín, Lupita. Y por supuesto, como en el caso de hoy, pues la sociedad civil organizada, como Mamas Sanas, que realmente son acciones de gente bien intencionada en pro de ayudar a las personas que más lo necesitan. Y bueno, pues por eso estamos muy contentos y ya hemos regresado 101 veces, Lupita, a tomar estos micrófonos y pues me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes y bueno, dicho lo cual, nuevamente recuerden que nosotros transmitimos totalmente en vivo desde la Ciudad de México a cualquier lugar en transmisión pues transatlántica, transandina, transcontinental, en cualquier lugar donde hay una conexión de internet y bueno, hablen este bonito idioma que es el idioma español, Lupita. Pues muy contentos de estar nuevamente aquí.
Así es, doctora. Así es de que, pues, dicho lo anterior, darles la bienvenida, compartirles que estamos muy contentos de llegar a estas 101 emisiones, y esto es la barra de la medicina educativa. Esto es un proyecto donde se ha confiado en el doctor, se ha confiado en el proyecto, y esto nos permite este gran acercamiento con la sociedad civil, con nuestros pacientes, que finalmente lo que ellos necesitan es tú a tú con nuestros especialistas. Así es de que este es el primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde la Ciudad de México para el mundo. Y muy contentos, somos los primeros divulgadores pioneros en lenguaje totalmente mercado, excelencia y de vanguardia. Y esto pues nos llena de muchísimo, muchísimo gusto. Soy Guadalupe Mayorga, les saluda. Esto es una cortesía de Fundación Mamas Sanas, y el tema de hoy, la medicina y la imagen molecular en el diagnóstico oportuno. Eso nos quiere decir que la medicina nuclear nos sirve para cualquier órgano. Ya el doctor Díaz nos estará platicando, están apareciendo nuestras redes sociales en pantalla. Y nuestro WhatsApp de igual manera, se los compartimos, 5510-640164. Y pues ya saben que aquí para nosotros es muy importante compartirles quién es nuestro especialista titular. Él es el doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia por más de 13 años en la práctica clínica. Su profesionalismo lo llevó a representar a la medicina nuclear en México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel, que esto para el doctor, estas futuras generaciones, es un gran, pero gran compromiso. Y bueno, no podía faltar este brazo social del doctor, un rotario de alto compromiso, y forma parte del Club Rotario Alameda. Muchas gracias, doctor. Les recordamos diagnóstico oportuno con medicina nuclear e imagen molecular. Recuerden que cualquier estudio que ustedes requieran de medicina nuclear se pueden reportar con nosotros, y aquí mismo nos enlazamos con el equipo del doctor Iván Díaz Meneses, porque él puede apoyarlos, atenderlos desde la Ciudad de México a cualquier parte de México. Él puede recomendarles algunos gabinetes de confianza, y esto les permitirá este acceso a la medicina nuclear con toda la confianza de la mano del doctor Díaz. Y bueno, agradecemos a nuestra casa Promo Estéreo por todas las facilidades para estas transmisiones. Nuestra querida Celia González, que está con nosotros desde el inicio. Muchas gracias, Cheli, compartimos contigo estas 101 emisiones contigo, y bueno, pues gracias siempre por todo el apoyo. Saludos a todo México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, que afortunadamente tienen la bondad de escucharnos el día de mañana, porque ahorita prácticamente ya estamos de madrugada por allá. Y bueno, doctor, para nosotros era muy importante que nos platicara qué pasa, cómo es, qué se aprende, qué se ve de nuevo, estos equipos multidisciplinarios en esta gran congreso, que además es el regreso de los congresos internacionales de medicina nuclear e imagen molecular. ¿Cómo ha sido esta grata experiencia, doctor, de volver a ver a los colegas, de volver a reunirse, y qué hay detrás de todo esto que es la medicina nuclear en los congresos internacionales? Sí, Lupita, les comentó que, pues para más o menos poner en contexto, yo me sorprendí cuando con diferentes amigos, diferentes colegas médicos nucleares de otras partes del mundo les preguntaba que si se reunían anualmente. Y a mí me sorprendió mucho el hecho de escuchar y de saber que hay algunos países en donde sus congresos son bianuales, es decir, no se juntan cada año, sino que se juntan cada 2 años, ¿no? Y eso, pues, me llamó mucha la atención, ¿no? Entre los motivos por los que suceden estas cuestiones es pues porque o sea, si en México hay pocos médicos nucleares, pues en otros países pues todavía hay mucho menos, ¿no?
Entonces, como algo interesante es que las estadísticas dicen que, pues sí, hacen falta médicos nucleares, así como hacen falta médicos de otras especialidades, también hay menos médicos nucleares de los que debería haber por el tamaño de las poblaciones de los diferentes países, y México pues no es la excepción. Y pues realmente estos eventos son muy gratos desde el punto de vista en que pues no solamente los congresos tienen que ver con cuestiones académicas científicas, que de entrada pues es el pilar, ¿no? Es una parte irrenunciable, es una parte de nuestro quehacer médico, el que nos reunamos sobre todo para compartir pues experiencias, ¿no? De práctica clínica, para conocer a nuevos médicos que se entregan al gremio, los que van saliendo de las residencias médicas. Y también es interesante ver los trabajos de investigación que hacen en sus diferentes sedes, en sus diferentes lugares a donde los médicos, ya sea los que ya están ejerciendo práctica clínica como los que van saliendo de la residencia, hacen. De verdad que es muy interesante ver cómo se han encontrado diferentes nichos en donde se puede aplicar la medicina nuclear y la imagen molecular desde un punto de vista innovador. Pero aquí sucede algo muy interesante, Lupita, y es algo que pues lo tenemos que decir. En general, podemos decir que no es tan sencillo ser investigador y publicar de una manera pues muy amplia trabajos científicos de investigación si no te dedicas de manera devota a ser investigador. La medicina nuclear y la imagen molecular, a pesar de que es un campo muy fértil para la investigación preclínica y la investigación clínica, lo cierto es que se está sacando investigación con lo que se tiene y cómo se puede. Entonces, de entrada yo creo que es un gran mérito el que se puedan realizar trabajos de investigación científica desde el seno de la medicina nuclear y la imagen molecular, y esperamos que pues en el futuro haya pues más apoyo en el sentido de facilitar una metodología o un sistema que facilite o que haga más proclive a las personas que nos dedicamos a la medicina nuclear e imagen molecular, pues empezar a escribir, a plasmar nuestras ideas. De verdad que en la parte campo clínico, el médico nuclear mexicano es muy hábil, es muy bueno simplemente por el hecho de que tenemos la oportunidad de practicar con muchos pacientes que se atienden en las diferentes sedes de especialización clínica. Sin embargo, es algo que es muy notorio, Lupita, no somos muy dados a publicarlo. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, que en otros países, ya no hablemos de médicos en general, ya no hablemos de especialidades en general. En otros países como que se tiene una devoción, como que se tiene un ímpetu muy notorio a publicar cosas que quizá en una primera vista no nos parezca interesante o no nos parezca merecedor de ser publicado. Sin embargo, el hecho de que vayan teniendo un entrenamiento los diferentes médicos nucleares en diferentes partes del mundo para publicar, pues ha hecho que la producción científica sea muy elevada en países como la India, en países como China, ya no digamos Europa y en Estados Unidos. Y en México de verdad que debemos de aprovechar el que tenemos muchos pacientes, que tenemos diferentes radiotrazadores y pues empezar a publicar estos documentos. Algo interesante dentro de las barreras que hemos identificado para la publicación de artículos científicos y académicos es el alto costo. A veces pensaríamos que publicar por sí mismo pues ya es algo que se da por defecto y que uno tiene todas las facilidades, ¿no? Pero cuando uno no es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ya no digamos del CONACYT,
pues de verdad que publicar algo que realmente se localice en un medio, ya sea impreso o en un medio digital, que tenga la capacidad de llegar pues a diferentes partes del mundo, pues es complicado, ¿no? Nosotros hemos hecho investigaciones y hemos tenido que pagar de nuestro bolsillo. Obviamente no es una queja, es un hecho, es una realidad, ¿no? Entonces es otra de las cosas que explican el por qué o una de las áreas de oportunidad que nosotros podemos tener al momento de publicar. Y de verdad que cuando se ven publicaciones mexicanas son publicaciones que llaman mucho la atención porque son como que muy peculiares. Aquí en México tenemos un ecosistema de la medicina nuclear o un medio ambiente de la medicina nuclear en donde es muy liberal, Lupita. O sea, hay muchos pacientes, hay muchas moléculas, no se necesita que un paciente esté enrolado en un ensayo clínico para poder probar estas moléculas en práctica clínica y eso hace que aquí pues realmente sea una fuente de muchas ideas y de muchas investigaciones en ciernes, que penosamente se quedan en eso, Lupita, se quedan en ciernes en territorio mexicano. Esas es de las cosas que el colectivo Medicina Nuclear MX quiere patrocinar, quiere ayudar, si bien no directamente mediante el trabajo académico, sí mediante la consecución de financiamientos que les ayuden a los médicos que quieran trabajar en este sentido a publicar más, ¿no? De hecho, una de las iniciativas que tiene el colectivo Medicina Nuclear es generar una beca que se pueda dar a cada año para fomentar la investigación en campos clínicos de neurociencias, ¿no? Y bueno, ya dicho esto, pues entramos a la parte del título del programa, ¿no? La detección oportuna. Fíjate que hay diferentes aspectos en la práctica clínica, en el acto médico, el médico nuclear, que están en diferentes puntos temporales en la atención a un paciente. Por ejemplo, hablando de la detección temprana, donde tenemos nosotros una relevancia y un potencial más grande es precisamente en las neurociencias. ¿Por qué en las neurociencias? Pues porque en las neurociencias el mismo mecanismo compensatorio de nuestro sistema nervioso central y del cerebro hace que muchas veces la manifestación clara de una enfermedad se retrase 5, 10, 15 años, Lupita, antes de que el paciente empiece a tener manifestaciones de enfermedad de Parkinson o de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que pues no son las únicas enfermedades neurológicas que aquejan a los pacientes, pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista de número de personas afectadas, pues sí son enfermedades muy, muy importantes, ¿no? Y hemos hablado mucho de el cambio en la estructura de las edades, la distribución de las edades en las diferentes poblaciones. Y al estar entrando a una población que está envejeciendo, hay poblaciones que envejecen más rápido. La mexicana, pues digamos que está como en un punto medio, ¿no? Pero la tendencia es hacia eso. Cuando nosotros entramos a esta situación de enfermedades que son relacionadas con la edad, acuérdense de esto, lo hemos mencionado más de una vez, ¿no? La edad, o sea, la misma edad es factor de riesgo para neurodegenerativas y para cáncer. O sea, enfermedades muy, muy, muy importantes. No tanto para cardiovasculares, ¿no? En donde pues sí tiene que ver un poquito más, pues los estilos de vida, ¿no? Pero, por ejemplo, en Alzheimer, en Parkinson, pues como que todavía no hemos identificado tanto a un factor que tenga mucho que ver con respecto al estilo de vida que se pueda modificar o que se pueda manipular. Pero la edad sí es claro que es un factor de riesgo. Entonces, cuando nosotros como humanidad, empezamos a entender las enfermedades y las empezamos a estudiar más a fondo, el otro día lo decía en una plática, ¿no? Primero, cuando fue Hipócrates, fue la primera vez que la humanidad o la primera vez que se documentó que pues la enfermedad
no era necesariamente ligada a la voluntad de un ser supremo o divino, ¿no? En donde ya a partir de los griegos ya se empezó a buscar una relación pues menos mística de los procesos de salud y enfermedad. Después tuvieron que pasar muchos años hasta que empezamos a entender que las enfermedades tienen un sustrato orgánico y después un sustrato celular. Cuando empezamos a ver que las células se enfermaban y eso hacía que se manifestaran diferentes enfermedades, un ejemplo es pues la diabetes, en donde pues sabemos que hay una enfermedad de unas células que producen la insulina, que es la sustancia que ayuda a regular el azúcar en la sangre. Empezamos a verlo desde un punto de vista celular y entendimos que cuando esas células se enfermaban, se producía la enfermedad de la diabetes, ¿no? Después, Lupita, estamos entrando en una era, en este nuevo milenio, en donde pasamos de una explicación mística a una explicación orgánica, ya sea estructural primero y después a una explicación funcional. Después de eso fuimos yendo hacia niveles cada vez más pequeñitos y entramos a niveles celulares y ahorita estamos en una era molecular. Y de la importancia, si se dan cuenta, pues estamos en una era en donde estamos caracterizando las enfermedades por rasgos moleculares. Y si se dan cuenta, pues este programa se llama La medicina nuclear, la imagen molecular. Quiere decir que en el futuro, pues muchas de las cosas que se han demostrado como el sustrato básico primigenio de las enfermedades, porque todas las enfermedades tienden a esto, tienen un mecanismo molecular. El hecho de tener herramientas médicas, tecnológicas, muy, pero que muy avanzadas, muy sofisticadas, como es la imagen molecular de la medicina nuclear, pues nos va a poner en línea, Lupita, de poder identificar diferentes enfermedades de manera temprana. Esto a la par también se va a hacer pues con los ensayos genéticos. La cuestión es que no todas las enfermedades tienen un sustrato genético. Hay algunas enfermedades que sí tienen genes bien establecidos, oncológicas, o sea, de cáncer, neurológicas, cardiovasculares, pero hay otras que pues realmente no podemos nosotros diagnosticarlas lo más temprano que quisiéramos solamente mediante un ensayo genético. Además, pues lo que antes era extremadamente caro, como hacerse un ensayo genético o unas determinaciones genéticas, pues ahora realmente ya no es tan caro, es bastante accesible el poder hacer determinaciones de riesgos genéticos. Y aparte, Lupita, ya se han empezado a conocer los genes que se asocian con diferentes tipos de enfermedades. Eso obviamente pues no lo hacemos los médicos nucleares, lo hacen los genetistas. Entonces, esas cuestiones ya se pueden ir identificando de manera temprana. Otra manera en donde también, que no tiene que ver con medicina nuclear, imagen molecular, en donde también se pueden identificar enfermedades muy tempranamente, es buscando otra molécula muy interesante que es el ADN. El ADN es una molécula grandototototota, muy grande, se llama macromolécula, es grandísima. Y pues una molécula prototipo, pues podríamos mencionar la molécula del agua, que consta de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bueno, pues hagan de cuenta que el ADN también es una molécula, la única diferencia es que tiene otro tipo de átomos y que tiene muchos más átomos que simplemente dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, estos fragmentos de ADN, recordemos también que los genes están codificados en el ADN. Ya ha habido ensayos que mediante la toma de muestras de sangre, Lupita, se pueden identificar mediante técnicas que hacen que se replique de una manera
exponencial muy grande la presencia de diferentes componentes genéticos o moléculas anormales de ADN, nos permite a nosotros insinuar que hay la presencia de una enfermedad. Pero una cosa, Lupita, es que nosotros detectemos que insinuar la presencia de una enfermedad, y otra cosa es que nosotros la localicemos. Porque, por ejemplo, hay algunas enfermedades en donde pues tú puedes localizar muy bien que tienes una anomalía que va en sintonía con una enfermedad. Aquí quisiera poner, por ejemplo, el ejemplo del hiperparatiroidismo, que es una enfermedad de unas glándulas que están adyacentes a la tiroides que pues regulan el calcio en la sangre, ¿no? Y el calcio es un átomo muy importante, es de los átomos más abundantes en el cuerpo humano, de los elementos más abundantes en el cuerpo humano. Entonces, pues hay algunas enfermedades en donde pues sí se detecta de manera anómala cambios hormonales, normalmente las hormonas son moléculas, cambios hormonales en la sangre, pero para hacer un diagnóstico completo, pues se tiene que ir a localizar cuál es la fuente específica de esta anomalía en la función de estas hormonas paratiroides. Y a saber, pues hay 4 y puede haber glándulas ectópicas que están en otra parte del cuerpo, ¿no? Otro ejemplo de detección es, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿no? Pero en general, pues son todos los tumores. Cuando las personas hacen una biopsia y dicen por patología, bueno, no las personas, sino los médicos, toman una biopsia de una zona sospechosa en el cuerpo de las mujeres o de los hombres, lo mandan a patología, lo analizan y bueno, pues ya se puede tener un diagnóstico de una enfermedad tumoral. Pero recuerden que no termina ahí el diagnóstico. Entonces, un diagnóstico oportuno, y oportuno no solamente lo queremos mencionar en la cuestión temporal de cuándo se manifiesta la enfermedad y se diagnostica, sino oportuno también quiere decir el poder conocer la extensión real de la enfermedad, y eso oncológicamente se llama estadificación. Un diagnóstico oportuno y completo implica que después de que nosotros hayamos hecho una biopsia, tenemos que ir a buscar necesariamente, y esta es una pauta de práctica clínica oncológica mundial, Lupita, tenemos que ir a buscar necesariamente si la enfermedad está localizada únicamente en la parte de cuerpo en donde se detectó, se biopsió, o si hay ya una dispersión mayor de la actividad tumoral. Y para eso, Lupita, en pacientes que tienen un razonable alto riesgo de que la enfermedad se haya dispersado, la pauta mundial, la pauta moderna para hacer estos estudios de extensión se llaman, es muchas veces el estudio de medicina nuclear e imagen molecular, sino es que la mayoría de las veces. Entonces nosotros hemos visto cómo cada vez más, debido a las capacidades de diagnóstico, a la eficacia diagnóstica que tienen los estudios de medicina nuclear e imagen molecular, pues cada vez se han ido utilizando más, ¿no? En estos contextos clínicos de un diagnóstico oportuno, que por definición, bueno, pues también tiene que ser temprano. Entonces, esto es importante. El otro día estábamos hablando, Lupita, que pues no es lo mismo hacer diagnóstico, y de hecho vamos a hablar de eso, que no es lo mismo hacer un diagnóstico temprano y oportuno en mama que hacer un diagnóstico temprano y oportuno en ovario. Porque pues en mama nos ha ido muy bien, afortunadamente, pero en ovario no nos ha ido tan bien. Y tenemos que trabajar mucho en los diagnósticos oportunos, porque finalmente el cáncer de ovario, el tumor de ovario, pues tiene una mortalidad importante en las mujeres debido sobre todo a que pues está faltando ahí la parte del diagnóstico oportuno, porque muchas veces hay una constelación de signos y síntomas que se suelen adjudicar a otras causas que pues obviamente pues no son malignas, ¿no? Entonces, hay enfermedades que son un tanto elusivas, o sea, se manifiestan, pero en realidad pues es un tanto elusivo el saber si
la causa de esta sintomatología está debida a una enfermedad ya sea neurodegenerativa o a una enfermedad oncológica, o está vinculada a una enfermedad más bien del tipo benigno, una enfermedad más bien del tipo funcional, que finalmente pues tiene un tratamiento y un pronóstico distinto. Entonces, muchas de estas cuestiones que yo les he estado comentando pues tienen que ver con hacerles notar que la investigación científica, bueno, y es que empezamos hablando del Congreso, de lo que se ha presentado, que la investigación científica pues en el futuro pues nos va a hacer que cada vez más empecemos a detectar las enfermedades de manera más temprana, ¿no? Y otro concepto importante del diagnóstico temprano que a veces es muy importante resaltar es que en tanto más temprano tú diagnosticas una enfermedad, pues es más curable, obviamente, si tú tienes una cura. Y un argumento que a mí me gusta poner, o una situación específica que siempre me gusta mencionar es, bueno, ¿y qué pasa con las enfermedades que no tienen cura? Como que para qué las queremos diagnosticar tempranamente si sabemos que no las vamos a curar. Vamos, o sea, una enfermedad que se puede curar, pues sí, o sea, la diagnosticamos temprano y pues vamos y la curamos, ¿no? De hecho, ese ha sido parte del éxito del cáncer de mama, que es una enfermedad que es diagnosticable temprano. Muchas mujeres han sido beneficiadas de un diagnóstico temprano y han logrado la curación en cáncer de mama, a diferencia de lo que estamos hablando, ¿no? De cáncer de ovario, en donde muchas mujeres, pues ya, cuando se diagnostica la enfermedad, pues ya no entran en la categoría de diagnóstico oportuno, ¿no? Y pues ya las opciones de curación, pues son cada vez menores, ¿no? Entonces, bueno, regresando al punto de ¿y qué pasa cuando yo tengo una enfermedad que es incurable? Pues lo que sucede es que pero ya está bien, es importante diagnosticarlas tempranamente de manera correcta, porque esto nos permite a nosotros diseñar mejores los experimentos, que en términos científicos, académicos se llaman ensayos clínicos, pero pues básicamente pues en términos llanos pues son nuestros experimentos que nos permiten probar si tal o cual medicamento, si tal o cual modificación en el estilo de vida, si tal o cual combinación de tratamientos pueden de alguna manera mejorar el curso de la enfermedad. En estas enfermedades que son incurables por ahorita, el hecho de conocer las bases moleculares y nuevamente la información molecular puede hacer estas cuestiones visibles, el hecho de conocer los sustratos moleculares de estas enfermedades, y de hecho en Parkinson, de hecho Alzheimer, son enfermedades en las cuales ya conocemos muy bien sus sustratos moleculares. También en oncología pues hay enfermedades que también ya se conocen sus sustratos moleculares y que ya estamos empezando también a analizar desde el punto de vista de la medicina nuclear y la imagen molecular para entender mejor las enfermedades. Bueno, entonces estas enfermedades en donde ya conocemos nosotros esos sustratos moleculares y ya sabemos efectivamente qué es lo que tenemos que tratar de raíz o qué es lo que tenemos que tratar de base, pues ya nos permiten a nosotros pues enfocar un poco más y hacer un poco menos contaminado, o no contaminado, menos sombrío o menos poco claro el poder sacar conclusiones definitivas sobre si un medicamento funciona o no para la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Sí, bueno, porque muchas veces los resultados que esperan los investigadores pues no son los esperados. Bueno, más bien, los resultados que obtienen los investigadores no son los esperados, debidamente y muchas veces a que en estos ensayos clínicos, en estos experimentos, se incluyó pacientes que no debieron haberse incluido. Y entonces es ahí donde entendemos también otras de las beneficios que tiene un diagnóstico oportuno temprano mediante métodos de medicina nuclear e imagen molecular que nos permite diseñar mejor estos experimentos, estos ensayos clínicos que van tendientes hacia un control de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades que la primera intención va a ser
detener la progresión de la... Bueno, primero va a ser el lentecer, la progresión de la enfermedad. Después se va a ir hacia detener la enfermedad y en el caso, en un caso extremo, pues y en enfermedades que en órganos y sistemas que se puedan, pues será revertir los efectos nocivos de la enfermedad. Y ustedes se imaginarán que es mucho más deseable detener o enlentecer la progresión de una enfermedad en etapas clínicas cuando todavía no ha causado estragos irreversibles en el cuerpo de las personas, a hacerlo cuando pues ya la enfermedad ha avanzado demasiado y ya las personas pues tienen bien manifiestos y bien notorios los síntomas de la enfermedad. Entonces, pues esto es algo que si nosotros sabemos que hay unas enfermedades que vienen o que se empiezan a manifestar años antes, que se empiezan a gestar años antes de que se manifiesten clínicamente, pues eso es algo que es importante que nosotros podamos hacer en el futuro. Y obviamente que la ciencia convertida en tecnología altamente sofisticada, pues va a ayudar mucho en ese sentido, Lupita. Lupita. Así es, doctor. Es que de momento ya no lo escuchamos. ¿Ya nos escucha? Ah, Ahorita sí. se acaba de ir. Ok, fíjense que nos están escribiendo de Atizapán de Zaragoza, aquí en el Estado de México. Es la zona conurbada, el cinturón de la zona conurbada de la Ciudad de México. ¿Qué tan difícil es la detección de un diagnóstico después de varios estudios? Porque esta persona nos dice, para llegar al diagnóstico de un problema de hígado tardé casi un año y tuve un sinfín de estudios, y también con el tema de la tiroides que usted nos mencionaba, y que si también la medicina nuclear sirve para el diagnóstico de la leucemia. Bueno, pues todo depende, bueno, en cuanto a llegar a un diagnóstico, pues obviamente que hay diagnósticos que son menos complicados que otros, pero esto no quiere decir que, por ejemplo, los médicos pidan los estudios adecuados. A veces, pues sí se pide toda una batería general de estudios y cuando no llegas a un diagnóstico después de estudios que vamos a considerar como básicos, como iniciales, como pues podría ser una radiografía o un ultrasonido o análisis amplios de laboratorio, entonces pues hay que saber qué pedir. Y muchas veces nosotros pensaríamos que los médicos, pues, siempre saben qué solicitar. Y lo cierto, Lupita, es que cuando uno rebasa el límite de estudios básicos, ya muchas veces hay muchos vacíos en cuanto a cuál sería el siguiente paso cuando no se ha obtenido un diagnóstico después de hacer una tomografía o hacer una resonancia. Y esos ya, digamos que ya no son estudios tan básicos, ¿no? Pero, por ejemplo, la atención de primer nivel, es decir, esa atención que podemos tener en clínicas del sector salud, en los municipios o en ciudades medianas, incluso capitales de los estados, esas atenciones básicas que nosotros podemos tener muchas veces no alcanzan a dilucidar un diagnóstico que ha sido elusivo hasta ese momento. Entonces aquí es muy importante entender, y precisamente esto es uno de los motivos que nosotros tuvimos para iniciar este programa, el dejarle saber a las personas, a los pacientes, a los familiares, al público en general, pero también a los médicos de una manera muy respetuosa, que estos estudios que ya son de alta gama, por decirlo así, o de alta sofisticación, pues muchas veces hay un desconocimiento de la manera más adecuada, más eficiente, más costo eficiente de utilizarla, ¿no? Entonces, como lo están poniendo aquí en los comentarios, pues sí, es algo razonable el preguntar si tal o cual enfermedad puede ser diagnosticada
o puede ser detectada de manera oportuna mediante estudios de imagen como los de medicina nuclear e imagen molecular. Entonces, pues esto es algo bastante importante que nosotros estamos buscando que se conozca más acerca de estos estudios que muchas veces, Lupita, podríamos considerar como subutilizados. Y el problema de la subutilización de la medicina moderna, sofisticada, es lo que penosamente el otro día comentábamos, ¿no? Que hay sitios en este país y en otros lugares del mundo en donde los hombres y las mujeres se siguen atendiendo con pautas médicas del siglo pasado, del milenio pasado, si lo queremos poner más dramático, ¿no? Y eso explica por qué una persona que se enferma de cáncer o que se enferma de una enfermedad del corazón o que se enferma de una enfermedad neurológica o cualquier otra enfermedad, por qué tiene más oportunidades de sobrevivir en lugares, en países en donde los sistemas de salud, pues sí, se han actualizado y sí le están ofreciendo a su población la ciencia y la tecnología más moderna y más avanzada, y por qué en otros países, como en algunos, bueno, en diferentes países y penosamente en algunas zonas de nuestro querido México, todavía estamos nosotros encontrando este tipo de prácticas clínicas que, bueno, pues son válidas, o sea, son valiosas, pero finalmente sí es importante saber que la ciencia y la tecnología médicas pues han ayudado a que personas que tienen acceso en diferentes sistemas de salud, y ya diciéndolo de una manera muy objetiva, sin ningún cariz político, nada de eso, como personas que tienen acceso a diferentes sistemas de salud, como los resultados en cuanto a sus perspectivas de vivir y de vivir bien, pues son totalmente diferentes a lo que sucede en diferentes partes del mundo y también Hola, ¿qué en este país, ¿no? Entonces, al menos lo que nosotros hacemos, Lupita, pues es tratar de comunicar, es tratar de dejarle a la gente saber y pues ya pues facilitarles, ¿no? El acceso, el acudir, la información de pues cuáles serían los diferentes pasos en los procesos diagnósticos, ¿no? Mediante estos estudios de medicina nuclear e imagen molecular. Ahora, depende de qué tipo de enfermedad hepática o depende de qué tipo de enfermedad tiroidea son los de los que estemos hablando, ¿no? Porque pues también hay diferentes tipos de enfermedades. Pero prácticamente sí tenemos que entender que muchas veces cuando no se llega a un diagnóstico completo o a un diagnóstico claro, pues sí es válido el buscar si hay quizá alguna otra tecnología médica o alguna otra especialidad médica que nos pueda dar una asesoría, dar un consejo o guiarnos en este proceso de diagnóstico, que el diagnóstico es muy importante, Lupita, porque pues prácticamente el 50% del éxito en el desenlace final de un paciente que enferma, el 50% está en el diagnóstico. Un buen diagnóstico te permite hacer un buen tratamiento y te permite hacer una buena perspectiva. Y muchas veces nos enfocamos mucho en el tratamiento, pero no debemos olvidar que todo parte de un buen diagnóstico. O sea, tú puedes dar un muy buen tratamiento en una enfermedad a la cual no le corresponde ese tratamiento y al paciente no le va a ir bien. Entonces, por eso es importante el tener estas cuestiones de diagnóstico. Y con respecto a la cuestión de la leucemia, pues no todas las enfermedades se diagnostican con medicina nuclear e imagen molecular. La leucemia es un tipo de tumor hematológico no sólido. ¿Esto qué quiere decir? Que no hace tumores, o sea, no hace bolas, como por ejemplo el cáncer de mama, que es una bola en la mama, o el cáncer de próstata, que es una bola en la próstata, o el cáncer de pulmón, que hace un tumor en el pulmón. La leucemia no. O sea, la leucemia es una enfermedad que es sistémica, pero no es sólida, nuevamente no hace tumor. Y las células tumorales pues no se conglomeran, no forman grandes masas, pero sí están ahí presentes. Y estas células pues se encuentran en la circulación,
porque pues se originan de las células precursoras de las células que normalmente están en la sangre. Entonces son células que pueden encontrarse en la circulación, en la sangre, o que pueden encontrarse en los lugares en donde, pues por decirlo así, son las fábricas de estas células, que es algo que se llama la médula ósea, que se encuentra alojada en diferentes partes del esqueleto de las personas. Entonces, la leucemia es una enfermedad en donde pues se puede tener acceso o se puede tener una pauta de acción clínica de una manera no tan compleja, por decirlo así, porque pues básicamente, lo estoy resumiendo mucho, obviamente tiene mucho más complejidad, pero pues al tener acceso a una muestra de sangre y al poderla analizar en el microscopio, pues se puede encontrar diferentes rasgos que apuntan hacia la posibilidad de que tenga un paciente esta enfermedad, ¿no? Ya después se hacen los diferentes estudios complementarios y muchas veces, bueno, pues se toman biopsias que confirman el diagnóstico. Eh, Eso en cuanto al diagnóstico temprano, ¿no? Y bueno, hablando con respecto a los seguimientos, pues también es algo que se hace desde un punto de vista, pues más bien laboratorial. La imagen, pues juega un rol importante, pero finalmente al tener una enfermedad que se puede detectar de una manera no tan complicada mediante análisis de la sangre al microscopio, pues eso hace que la leucemia tenga un tipo, pues, un tanto diferente de vigilarse y de diagnosticarse en un principio, Lupita. Así es. Así es, doctor. Y fíjese que, bueno, hay muchas preguntas, pero quiero resumirle dos. Uh -huh, La gente nos está escuchando por radio. Algo pasa con el Facebook, que no hay conexión. uh Nos -huh. están informando. Los diagnósticos en los congresos, doctor, por ejemplo, usted llega con un caso clínico de alguna paciente. Ustedes comparten en estos congresos, oye, fíjate que tuve un paciente con tales y tales características nunca antes visto. Hay opiniones que le permite a ustedes enriquecerse y regresar a sus países con otra opinión de estos colegas suyos. Sí, fíjate que los reportes de casos son una manera pues muy práctica de transmitir conocimiento, pero adolecen de un punto, Lupita, que es la generalización. Cuando nosotros comunicamos literatura científica, lo podemos hacer desde diferentes perspectivas. Lo podemos hacer nos vamos a ir desde lo más grande a lo más pequeñito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una manera de generar conocimiento es mediante estos experimentos que te dije que se llaman ensayos clínicos, que se puede hacer con un número grande de pacientes, un número grande de sujetos, en diferentes centros del mundo, con protocolos estandarizados para analizar las imágenes, para procesarlas, para escoger a los pacientes, y de aquí nosotros podemos obtener información acerca de si un tratamiento o un método diagnóstico demuestra de una manera constante y consistente que su utilización nos permite mejorar el cómo nosotros diagnosticamos las enfermedades o el cómo las tratamos. Esos son ensayos clínicos grandotes, cuestan mucho dinero, cuestan mucha infraestructura. Hay países en donde hay presupuesto para hacer esto, y pues generalmente son los países que pues más están publicando este tipo de información, ¿no? No vamos a entrar más en detalles. Pero después vienen lo que se llaman reportes de caso, perdón, series de caso, en donde tú ya no tienes tantos pacientes, en donde tú ya tienes o sea, no tienes tantos pacientes y tampoco ya no lo haces en tantos lugares al mismo tiempo, sino que como que juntas el número de los pacientes que tú ves durante un determinado tiempo en tu centro, los
los reúnes y empiezas a sacar conclusiones de los diferentes análisis que tú haces en las imágenes. Normalmente, Lupita, cuando nosotros hablamos de métodos de diagnóstico, no solamente de imagen molecular y medicina nuclear, sino también de radiología, normalmente, Lupita, los estudios suelen tener, suelen ser generalmente series de casos que pueden ser, por ejemplo, 100 o pueden ser, no sé, 200 pacientes, pero que adolecen de unos controles estrictos como se hacen en los ensayos clínicos para probar sobre todo los tratamientos, ¿no? Y esto hace que muchas veces estos reportes de caso pues no puedan tener una reproducibilidad tan grande como lo deseamos. A veces, Lupita, por los mismos entornos de práctica clínica que se tienen en el mundo, no se puede utilizar todas las moléculas o todos los radiotrazadores que tenemos en medicina nuclear e imagen molecular que tenemos en México en otros lugares del mundo, ¿no? Hablando nuevamente de lo que hacemos en México con esto, algo que recuerdo, bueno, que me viene a la mente, que es muy grato saber, es que profesores que fueron invitados del extranjero eh, manifestaron que era muy notorio y que era muy interesante el hecho de que en México se tuviera acceso no solamente a las moléculas, Lupita, sino acceso a utilizar los radiotrazadores en práctica clínica en un volumen amplio de pacientes. Y esto obviamente que es algo que, por ejemplo, en otros países no es tan sencillo hacerlo. Entonces, sí se comunican estas informaciones de ensayos clínicos y de hecho, pues sí se comunicaron también en el Congreso de Medicina Nuclear. Y otra manera de comunicar estas experiencias es, como lo decías, en reportes de caso. Los reportes de caso pueden ser anecdóticos y los reportes de caso, pues, por la misma rareza del caso en particular, pues a veces se tienen uno o dos casos. Y fíjate que, por ejemplo, lo que te decía hace ratito, ¿no? Que hay otros países y hay otras comunidades de médicos nucleares que suelen publicar bastante. La gran mayoría de sus publicaciones son precisamente reportes de casos o series de casos pequeñas. Pero finalmente es algo que creo que en México está faltando, ¿no? O sea, material que publicar, pues por supuesto que lo hay, ¿no? La cuestión es la facilidad con que se elaboran los textos y otra cosa importante es la facilidad con que se publican los textos. Entonces, pues eso es algo importante y también algo muy que es importante saber es que si en México tú no tienes de una manera pues personal, por decirlo así, las ganas y el ímpetu de tratar de hacer investigación profesional, pues muchas veces se hace una investigación muy amateur, que nuevamente es loable, pero finalmente pues no se obtienen los mismos resultados cuando alguien se dedica al 100% a ser investigador y mucho de su tiempo lo dedica a investigar, a cuando uno lo hace de manera amateur por amor al arte, que eso pues básicamente es lo que significa amateur, en donde pues aparte pues tiene que hacer la parte clínica y aparte pues tiene que hacer la parte laboral, la parte asistencial y luego la parte de investigación, ¿no? Y muchas veces, Lupita, por diferentes motivos, cuando ya en un nivel de licenciatura ya se quiere, pues, se le quiere pedir o se le quiere incentivar a los profesionistas, a los profesionales que investiguen,
pues resulta que hay muchas carencias metodológicas, muchas carencias técnicas, muchas carencias de conocimiento que hacen que en principio se perciba como una cuestión complicada. Obviamente que pues hay personas en donde pues han superado estas barreras y es muy bueno, pero lo cierto, Lupita, es que el grueso de las personas, ya no hablemos solamente de los médicos nucleares, sino de las personas o de los médicos que nos graduamos de las facultades de medicina, muchas veces tenemos más una vocación clínica, es decir, atender pacientes, que una vocación de investigación, es decir, de probar si tal o cual razonamiento o tal o cual hipótesis es correcta y adecuada, ¿no? Mediante el diseño de ensayos clínicos. Claro. Entonces eso hace complicado. Y finalmente, doctor, se necesita un presupuesto destinado para esta Claro. investigación que es totalmente la base, yo creo que de cualquier país. Doctor, nos quedan 2 minutos. Ha sido Sí, muy Lupita. interesante y a mí me gustaría ir cerrando. ¿Cómo ve usted a México ahora en este reencuentro después de 3 años que no había usted acudido a algún congreso? ¿Y qué le deja el congreso, doctor? ¿Para dónde va la medicina nuclear? ¿Para dónde van ustedes, nuestros médicos mexicanos? ¿Y cómo ve a México? Mira, en cuanto a la medicina nuclear, yo creo que en México es un crisol en donde se reúnen eh, aspectos muy importantes. Por un lado, pues es una población grande. Por otro lado, pues la infraestructura ha ido incrementando. Hemos hecho una labor de vinculación y de crear concientización acerca de la presencia de la medicina nuclear y la imagen molecular. Obviamente que hay muchas cosas que hacer, Lupita, pero finalmente considero que se debería de trabajar principalmente en el acceso a la población a lo que ya tenemos establecido. En ese sentido, creo que hay mucho por hacer. Y en segundo lugar, pues pugnar por la introducción de nuevas moléculas, nuevos radiotrazadores que nos permitan ampliar nuestro catálogo de estudios que nosotros podemos ofrecerle a la población, ¿no? Pero finalmente, mucha de este ímpetu, mucho de este empuje viene de la iniciativa privada, porque pues finalmente hay prioridades en los diferentes estructuras del gobierno y te puedo decir sin temor a equivocarme y sin ningún te digo, sin ningún tipo de cariz político, que la medicina nuclear pues no es de las primeras prioridades en el país, ¿no? Entonces esto hace que el sector privado pues sí esté tomando la batuta, pero una cuestión con la iniciativa privada, Lupita, es que ellos tienen que tener pues primero un conocimiento de lo que es la medicina nuclear y segundo una certeza de que pues vale la pena el arriesgar capital, en poner infraestructuras, en tecnología médica que al final pues sí pueda ser o sea demandada en cuanto a su uso, que la gente la solicita, que la gente la pida, ¿no? Aquí en el Congreso tuve la oportunidad de hablar con diferentes actores del ámbito empresarial e industrial y la apuesta por México pues es importante y la parte que nosotros hacemos de divulgación ha ayudado grandemente en el conocimiento y que se entienda de una mejor manera el por qué puede ser beneficioso, el por qué puede valer la pena el que se invierta en medicina nuclear e imagen molecular, porque por un lado, Lupita, los pacientes ya se están enterando y pues ya están empezando cada vez más a solicitar estudios o tratamientos y pues ahorita nos encontramos en la situación que los tenemos que centralizar en Ciudad de México porque fuera de algunos puntos del país pues simplemente no es posible hacer estudios específicos en particular con diferentes radiotrazadores o diferentes tratamientos. Entonces, eso es algo muy interesante de lo que se habló desde esta perspectiva industrial empresarial y también de divulgación y comunicación en el Congreso Mexicano de Medicina Nuclear.
Así es, doctor. Pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerlo. Algo pasó con el internet. Nos están diciendo que hay un poco de problemas. Recibimos algunas preguntas por parte de WhatsApp, pero bueno, pues esto completamente sale de nuestras manos, pero el podcast mañana mismo lo tienen en las redes sociales y seguimos en comunicación, doctor, lo felicitamos, nos da mucho gusto que ya esté de regreso y yo creo que nos vemos la próxima semana con otro gran tema que hay mucho que desarrollar. Muy buenas noches a todos, doctor. Gracias, Lupita. Este mes es el mes de la concientización de los tumores cerebrales. Es otro tema muy, muy interesante. Esperamos hablar las próximas semanas acerca de eso. Y pues por lo tanto, bueno, por lo mientras, pues muchas gracias por habernos escuchado, por haber escuchado estas reflexiones. A lo mejor me puse un poquito no tan vibrante, un poquito más reflexivo, pero de verdad es muy importante y creo que estos temas tienen buena perspectiva a futuro. Necesitamos pues más la vinculación, el acercamiento con ustedes. Y si les gusta lo que hacemos, por favor ayúdenos a dispersarlo, ayúdenos a compartirlo con sus conocidos en sus redes sociales, que se lo agradeceremos mucho. Así es, doctor. Muy buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.